Cuando se habla de tipologías, se suele pensar en clasificaciones, divisiones o descripciones rígidas. En el ámbito rural, las tipologías son una herramienta necesaria para poder visibilizar la realidad en la que cada actor del desarrollo rural se encuentra. Más que clasificaciones, suelen ser conceptos o construcciones de dichos conceptos. La tipificación se refiere al establecimiento y construcción de tipos posibles que se formulan observando la realidad y agregando una serie de categorías y características según correspondan a la realidad observada. Podemos asimismo decir que los tipos ideales son conceptualizaciones basadas en la observación de la realidad y construidas a fin de efectuar comparaciones. Estos llamados tipos ideales nunca existen a nivel empírico, nunca existen a nivel de realidad. Su idealidad reside en acentuar lógicamente una dimensión de análisis. Los tipos ideales se basan en abstracciones de casos empíricos sacados de la realidad, cuya decantación, análisis, sirve para formular teorías y para poder realizar investigaciones. Un concepto importante que se toma en cuenta en la construcción de las tipologías es el de estructura social. Este concepto, en el caso particular de los productores rurales, hace referencia a los componentes que conforman o caracterizan a la familia, abarca además del agrícola otra gran gama de aspectos. Las estructuras sociales permiten generar conceptualizaciones que permitirán ubicar a los actores en un contexto general y su relación, por ejemplo, con el mercado actual. Si existe una buena conceptualización, se podrá planificar y realizar una adecuada intervención acorde a la realidad que se presenta en un determinado territorio. Ahora bien, la pregunta que cabe es, ¿qué es una tipología? Una tipología es una construcción, es el agrupamiento, por ejemplo, de productores, de fincas o de explotaciones agropecuarias que presentan ciertos rasgos comunes, cierta similitud o ciertas características similares. También se la podría definir como una herramienta metodológica. ¿Cuáles son los objetivos de una tipología? Uno de los objetivos centrales de una tipología es ordenar la realidad para poder interpretarla. La utilidad de las tipologías o la pregunta del para qué sirven las tipologías tiene varias utilidades. Se puede utilizar para el diseño de políticas de intervención diferenciales, puede ayudar al conocimiento de la dinámica del desarrollo agrario de una determinada región o cuenca, puede facilitar la definición de políticas de investigación y transferencia de tecnologías, puede facilitar la gestión de producción y puede posibilitar la identificación de las unidades de producción. Las características de una, entre comillas, buena tipología es que debe ser exhaustiva, en este caso rigurosa, debe ser excluyente, es decir, un tipo no puede o un productor no puede entrar dentro de un determinado tipo y dentro de otro determinado tipo, y debe derivarse de un principio clasificatorio. ¿Cómo construir una tipología? La construcción de tipología satisface la necesidad de clasificar o de estructurar y en general de resumir en un conjunto reducido y significativo de categorías o tipos a individuos, a grupos, a instituciones, a sociedades o a cualquier otra unidad de análisis que sea objeto de estudio. Constituye uno de los procedimientos y uno de los objetivos más habituales de la investigación empírica sociológica desde los orígenes mismos de la disciplina. Para la construcción de una tipología en el ámbito agropecuario se utilizan distintas variables, las cuales a partir de la observación o de aplicación de instrumentos como una encuesta, entrevistas u otro tipo de herramientas, podrán definir un determinado tipo de productor en particular.
Las variables a utilizar pueden ser de tipo directa, cuando salen directamente de los instrumentos que utilizamos, ya sea de la encuesta, o puede ser una variable construida cuando vamos trabajando una encuesta y desagregando esas variables en unidades más pequeñas o construidas por nosotros mismos. Para construir tipologías, el diseño a utilizar puede ser tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo. De tipo cuantitativo, para eso se usan programas computacionales específicos, en general para un alto número de muestras a través de encuestas. Este diseño puede construir tipologías univariadas o multivariadas según el número de variables que se tomen para la construcción. Ejemplo de variable cuantitativa, por ejemplo, superficie cultivada, cantidad de cabezas de ganado, rendimientos por hectárea, etc. En cuanto a lo cualitativo, este diseño tiene que ver con la construcción de tablas y ejes temáticos a partir de resultados obtenidos en observaciones, registros o entrevistas. Se puede utilizar como herramienta al clúster o al análisis de frecuencia, y en general las variables utilizadas en diseño cualitativo disparan resultados amplios que permiten un análisis integral de la realidad rural. Ejemplos de variables cualitativas, por ejemplo, fuerza de trabajo, migraciones, ayudas financieras, por ejemplo. Otros ejemplos de variables utilizadas cual y cuantitativas con la finalidad de construir tipologías pueden ser la orientación al mercado, que tenga esa unidad de producción, esa finca, la tenencia de la tierra, la superficie cultivada, la cantidad de animales, la mano de obra, el trabajo fuera del predio, fuera de la finca, los objetivos de la producción, etc. El escenario rural es altamente complejo y en este contexto surgen muchos interrogantes, donde el más frecuente es preguntarnos si todos los productores agropecuarios son iguales, aun cuando estemos hablando de un mismo estrato, y aunque sea esa clasificación de un mismo estrato de productores, que tenga una clasificación bastante gruesa, como por ejemplo cuando hablamos de pequeños productores, medianos productores o grandes productores. La pregunta es, ¿todos los grandes productores son iguales? ¿O todos los medianos son iguales? ¿O todos los pequeños productores son iguales? Para contestar este interrogante nos vamos a basar en la descripción de un modelo de la tipología de pequeños productores campesinos en América Latina, desarrollada por Miguel Murmis en el trabajo de la Protal en el año 1980. Murmis trabaja con dos variables, con dos factores de la producción: tierra y trabajo familiar. El resto de las variables, Murmis en su modelo las mantiene constantes. Un campesino tradicional, clásico, es aquel que, aplicando el trabajo familiar sobre el recurso tierra, genera un producto P tal que, reinvertido ese producto en la unidad familiar, en el predio, en la finca, le permite al campesino y a su familia la reproducción año tras año de los ciclos biológicos y los ciclos productivos y reproductivos al interior de esa unidad de producción y unidad de consumo. Si nosotros mantuviésemos esa relación de tierra y trabajo familiar extendida en el plano, pero mantenemos la proporción de una y otra, la relación no cambiaría. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? En realidad vamos a tener un caso que es hacia arriba, en donde la cantidad de trabajo familiar cada vez irá siendo menos, mientras que la cantidad de tierra cada vez
irá en aumento hasta llegar a un punto en que el trabajo tomará el valor de 0 y todo será factor tierra. Mientras que por otro lado tendremos el caso contrario, es decir, aquellos casos en que crecientemente el trabajo familiar irá en aumento y el recurso tierra va a ir disminuyendo hasta llegar a un punto en que el 100% del recurso disponible va a ser trabajo familiar y el recurso tierra tomará el valor 0. En este caso, tenemos en este punto de la escala a un productor de tipo empresarial, donde el trabajo familiar es 0 y todo es tierra. Y por el otro lado vamos a tener lo que Murmi llama el proletario de origen campesino. Es decir, aquel sujeto social que dispone de una gran cantidad de trabajo familiar y el recurso tierra es inexistente. Tanto para en la subida del modelo como en la fase descendente del modelo, vamos a encontrar una gran cantidad de figuras intermedias. En este caso, entre lo que es el estrato o lo que es la figura del campesino puro y el productor empresarial, vamos a encontrar lo que Archetti llama el productor farmer, que para nosotros va a ser el productor familiar capitalizado. Es decir, aquel productor que todavía conserva algo de trabajo familiar y tiene disponibilidad de tierra como para que al final del ciclo productivo pueda tener cierta capacidad de ahorro. Y por el otro lado, entre la figura del campesino y la figura del proletario de origen campesino, vamos a tener la figura intermedia de el semicampesino o semiproletario, es decir, aquel sujeto social agrario junto con su familia que cada vez va teniendo menos cantidad de tierra y dispone cada vez crecientemente de el recurso trabajo familiar. A su vez, al interior de lo que Murmi denomina el estrato campesino clásico, también vamos a reconocer algunas diferencias entre lo que es un campesino rico, un campesino medio y un campesino pobre. Entiéndase que lo de rico va, entre comillas, solo es para trazar una diferencia al interior de este segmento. ¿Cuál es, en dónde se diferencia un campesino rico, un campesino de un medio y un campesino pobre? Pues bien, en la cantidad de factores de la producción que puedan manejar, la cantidad de tierra o la cantidad de trabajo, o bien cuando cambia la escala de producción. Cuando logra tener cierta capacidad de retención de lo que produce, cuando empieza a tener cierta capacidad de pequeños ahorros, podemos hablar de que puede pasar de ser un campesino medio a un campesino rico. O bien, cuando luego de un ciclo productivo tiene que desprenderse de ciertas unidades para poder sobrevivir, puede llegar a pasar a ser un campesino, entre comillas, pobre. Lo que interesa en este punto es identificar los distintos procesos que se dan al interior de este modelo. Tenemos un primer proceso que Murmi le llama de diferenciación, es decir, cuando los cambios comienzan a darse al interior de lo que habíamos dado en llamar el sector o el segmento de campesinos puros, es decir, cuando los cambios, ya sea de campesino rico a medio o de pobre a medio, se dan en este segmento, hablamos de procesos de diferenciación. Cuando los cambios comienzan a darse, ya sea porque va teniendo una salida hacia arriba
o va teniendo una salida hacia abajo a situaciones más comprometidas, de mayor vulnerabilidad, es decir, ya sea que un campesino le va a ir bien y va teniendo capacidad de ahorro y va hacia figuras de familiar capitalizado, o bien cada vez tiene que desprenderse del recurso tierra paulatinamente y le va quedando cada vez mayor cantidad de trabajo familiar disponible, es decir, cuando empieza a migrar hacia figuras como la del semicampesino o semiproletario, estamos hablando de procesos de descomposición, es decir, ya sea una descomposición hacia arriba o hacia abajo, es cuando empieza a perder rasgos de productor campesino, ya sea que le está yendo bien o ya sea que le está yendo mal año tras año. Y cuando nos encontramos entre las figuras de las llamadas intermedias, por ejemplo, el familiar capitalizado y el productor de tipo empresarial, o bien que un productor semicampesino, semiproletario, le ha continuado yendo muy mal y termina en la figura de proletario de origen campesino, es decir, cuando se pierden definitivamente los rasgos del productor campesino puro que teníamos acá, estamos hablando de que estamos frente a un proceso de descampesinización, ya sea porque tuvo una salida hacia arriba o ya sea porque tuvo una migración hacia abajo de manera definitiva. Lo planteado hasta aquí debe tomarse como lo que es un modelo. Lo que planteó Murmis y lo desarrollado hasta este momento es un modelo. La realidad obviamente no es tan esquemática ni tan lineal, sino todo lo contrario. Es compleja, es no lineal y va en múltiples direcciones. Es decir, en la realidad los modelos se tensionan, se modifican, mutan. Sin embargo, la utilidad de esto, o podemos decir que a partir de esta tipología y de la descripción de procesos, podemos comenzar a reconocer la enorme heterogeneidad y el gran dinamismo a que están sometidas las distintas unidades de producción en el ámbito rural. Es por lo tanto una tarea de los profesionales agropecuarios el realizar el esfuerzo por no reconocer al sector rural como un todo homogéneo, con similitud de problemas y soluciones, asumiendo que el mínimo común denominador de ser productores agropecuarios les otorga grados de identidad suficiente. Es decir, ese común denominador de productores agropecuarios no les otorga grados de identidad suficiente y no los transforma en un todo homogéneo, como acabamos de ver y como bien Murmis nos ayuda a comprender.